Bueno, vamos a empezar nuevamente. Bienvenidos, niños, a los que recién se están conectando en esta tarde. Bienvenidos a la clase de Samuel y Mensajeros. Estamos nuevamente para poder aprender la palabra del Señor. Por la gracia del Señor estamos reunidos una vez más. Así que comencemos. Amén. Así que yo te pido que si tienes un cuadernito por ahí y un lápiz, vayas anotando que hoy es la clase número 115. Amén. Nuestra base bíblica se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 19 y 20. Vamos a estar hablando acerca de estos dos capítulos en esta tarde. Amén. Y el título de esta clase es Amistad de David y Jonatán. Vamos a ver hoy día una gran enseñanza de dos amigos que juraron una amistad eterna. Amén. Pero vamos a ver este video. Amén. Así que atentos. Adelante, hermanito. ¡Esto es intolerable! David es una amenaza a mi reinado y al tuyo, Jonatán, porque tú eres el heredero del trono. ¿Qué es lo que ha pasado contigo? No te entiendo, padre. ¿Eres tonto, Jonatán? David pretende ser el rey de Israel y tiene la simpatía de la gente, del pueblo entero. David debe morir. Estás equivocado, padre. David no pretende nada de lo que dices. Él te sirve con amor, nada malo ha hecho. Además, ganó la guerra contra los filisteos, ¿lo recuerdas? Además, hace tiempo que se casó con Mical, tu hija. Eso convierte a David en parte de la familia. Tienes razón, hijo mío. ¿Qué tonterías estoy pensando? No le haré nada a David. Gracias, padre. Sabía que harías lo justo. Ahora debo irme. Sí, hijo. Ve. El cambio no duró en Saúl y la maldad se apoderó nuevamente de él. Ustedes vayan con unos soldados a la casa de David y mátenlo. Sí, Majestad. Lo que usted ordene. ¿Qué es ese ruido? ¡David! 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 ¡Despierta! ¿Qué pasa, Mical? Los soldados de mi padre están afuera. Han venido a matarte. No otra vez. Debes huir. Date prisa. Tendrás que salir por la ventana. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¡Nos han engañado! ¡David no está! ¡Jonatán! ¿Qué pasa, David? ¿Qué tienes? Es tu padre otra vez. Está resuelto a matarme. Pero él me prometió que... Sí, Jonatán. Créeme. No sé qué fue lo que le pasó a nuestro rey. Su corazón se ha apartado de Dios. David, eres como mi hermano. Yo te creo y te defenderé, así sea ante mi padre. Lo sé, Jonatán. Somos amigos. ¿Recuerdas la promesa que hicimos ante el Señor? Sí. Amigos para siempre. Vamos a el capítulo 19 de Primera de Samuel. Si estás con tu Biblia ahí, abre el capítulo 19 y vamos a ver lo que nos dice el primer versículo. Dice así. Dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Amén. En este capítulo Saúl intenta nuevamente matar a David. Vamos a ver a continuación cómo quiere matarlo. Él se reúne, dice, Saúl se reúne con sus siervos
también está su hijo ahí. Y les empieza a decir, quiero que maten a David. ¿Por qué? Porque él era el siguiente rey de Israel. Él iba a ser el que iba a tomar el lugar de Saúl. Esa era una de las razones porque Saúl quería matar, aparte de los celos que tenía. También, ustedes se acuerdan, en Primera de Samuel, capítulo 18, que Saúl tiene celos de David. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6, hemos visto anteriormente cómo fue que Saúl empezó a tener celos y de ahí ya empieza a procurar matarlo. Y entonces uno de sus amigos de David, que era Jonatán, con el que habían hecho un pacto entre David y Jonatán, dice que él le empieza a decir a David, va, lo encuentra a David y le dice, David, mi padre busca matarte. Vete a esconder, vete esta noche y escóndete en un lugar oculto, le dice. Y él le dice, Jonatán le dice a David, yo voy a hablar con mi padre para que él pueda no cometer ningún delito contra ti. Así que ve y escóndete y yo te voy a hacer saber lo que mi padre va a hacer, le dice. Qué buen amigo que era Jonatán, le da avisos a David para que él se esconda y no caiga en las emboscadas de su padre, ¿no? Y vemos nuevamente en el versículo 4 de Primera de Samuel 19, dice que Jonatán empieza a hablar a su papá y le empieza a decir, padre, ¿cómo lo vas a matar a David? Si él ha sido quien ha librado al pueblo de Israel del filisteo, de aquel filisteo Goliat, quien nadie quería enfrentarlo. ¿Por qué quieres matar a David? ¿Por qué quieres asesinarlo y derramar sangre inocente? Le dice. Pero su papá dice, bueno, ya te voy a hacer caso. Entonces, ahí David convenció a su papá para que no lo mate, no intente hacer sus planes macabros. Pero ocurre lo siguiente, nos dice que Jonatán había llevado a David de nuevo a Saúl y estaba ahí ya normal, como siempre. Él estaba tocando el arpa al lado de Saúl y en una de esas, luego de que David vuelva, él fue a una guerra contra los filisteos y dice que volvió victorioso, dice. ¿Por qué? Porque Primera de Samuel 19:8 dice, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con estrago y huyeron delante de él. David volvió de una guerra donde estaba victorioso y en ella dice que empezó a tocar para el rey Saúl y en ella Saúl procuró nuevamente enclavarlo con una lanza, como vemos en la imagen. Dice que vino el espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl y quiso matarlo nuevamente con una lanza. Y también David, ese mismo rato que vio, reaccionó, no se dejó enclavar con esa lanza y dice que escapó. Amén. Luego Saúl estuvo buscándole, mandando mensajeros, dice, mandando a sus siervos para que vayan y busquen dónde estaba David. Y dice que él envió a su casa, dice, mensajeros, versículo 11, envió mensajeros para ir y que lo vigilen a David y lo maten a la mañana, dice. Esto era en la noche. En la noche ya habían venido guerreros de Saúl para que maten a David, pero su mujer, ustedes se acuerdan quién es la mujer de David, se acuerdan, ¿no es cierto? Era Mical. Mical ve a aquellos hombres que están ya medio sospechosos, ¿no? Queriendo entrar a su casa. ¿Y qué hace Mical? Dice Mical, le dice a David, si no salvas tu vida, David, y te vas de la casa, vas a estar muerto. Entonces Mical lo ayuda a escapar por una ventana con una cuerda, como vemos en la imagen. Y fue así, dice que él se fue. Y Mical fue astuta. ¿Saben por qué? Porque para hacer creer a los mensajeros de Saúl que David estaba durmiendo, ella puso
una estatua en la cama. Dice que la puso una cabecera de una almohada de pelos de cabra, dice. Y dice que lo cubrió con ropa esa estatua para simular que David estaba durmiendo. Pero sin embargo, David ya se había ido. Entonces dice que vienen los mensajeros y Mical les dice, está ahí David enfermo, está echado en la cama, les dice. ¿Y qué hace? Entonces los mensajeros dice que descubren eso y se pillan con una estatua. Amén. Bueno, luego de aquello dice que su papá le dice, ¿por qué me has hecho esto, Mical? Y Mical dice, ¿no? Para defenderse ella, porque David me dijo que me iba a matar si no me dejaba escapar. Pero ahí vemos también cómo Mical lo encubre a él, le salva la vida, en otras palabras, ¿no? Haciéndolo escapar a él, porque era su marido, ¿no es cierto? Y bueno, y vemos también más adelante cómo Samuel se encuentra con David. Amén. David va, dice, a un lugar llamado Nayot en Ramá, y él se pilla con David y ahí le cuenta todo a David, le cuenta todo a Samuel. Samuel, el rey Saúl intenta matarme, le dice. Él me ha estado buscando para matarme. Entonces Samuel le dice, muy bien, vayámonos de este lugar. Y dice que se van a un lugar llamado Nayot en Ramá. Amén. Y Saúl dice que envía mensajeros para buscar a David. Este rey Saúl estaba dispuesto siempre a matar a David, porque nos dice que él manda nuevamente a soldados para que busquen a David. Y uno de ellos, uno de los habitantes de por ahí, le dice, David está allá en Nayot, en Ramá. Le dan el aviso donde está David. Y ya ahí Saúl dice que manda mensajeros para que traigan a David. Y versículo 20 del capítulo 19 dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas, dice, que profetizaban, y Samuel, que estaba allí, y los presidía. Vamos a ver qué significa más adelante esa palabra, presidía, que está en versículo 20 del capítulo 19. Y bueno, y nos dice que David envía mensajeros, aquellos mensajeros, dice que el Espíritu de Dios viene sobre ellos y empiezan a profetizar. Al final, Saúl envía 3 veces a 3 mensajeros, a los 3 mensajeros, y toditos dice que empiezan a profetizar, porque estaban allí profetas. Y como nadie podía obedecer a Saúl, entonces él mismo dice que va ahí donde está Samuel, donde está David. Y dice que él también, cuando llega a ese lugar, a Nayot en Ramá, dice que él también empieza a profetizar, a hablar, a profetizar. Amén. Y dice que se encuentra con Samuel. Ahí está Samuel. Y dice que Saúl se quita sus vestidos, se quita todos sus vestidos y de ahí dice que se dice esta frase, también Saúl entre los profetas. La gente decía, ¿no? Como lo escuchaba Saúl profetizar, como Saúl también está entre los profetas, empiezan a decir. Y bueno, eso es, ahí se encuentra con Samuel, ahí acaba este capítulo 19. Amén. Vamos a continuar con el capítulo 20 de Primera de Samuel. Nos dice el título, Amistad de David y Jonatán. Amén. Y bueno, en este capítulo dice que David se va y se encuentra con Jonatán nuevamente. Huyó, dice, de Nayot, donde estaba. Y le empieza a decir a Jonatán, Jonatán, ¿qué he hecho yo para que tu padre me busque? ¿Qué he hecho yo para que tu padre quiera matarme a mí? Sí, le dice a Jonatán, David. Y entonces Jonatán le dice, no, mi padre no va a hacer nada sin que a mí me lo diga. ¿Por qué él va a procurar? ¿Por qué él te va a matar? Le dice. No, mi padre primeramente me va a decir a mí, le dice. Sin embargo, David ya sabía
que Saúl iba a encubrir todas las cosas, todos los planes que tenía para matarlo a él, porque Jonatán era su hijo. Y Saúl no iba a querer que él se entere. ¿Por qué? Porque sabía que David y Jonatán tenían una amistad, Jonatán era agradable hacia David. Amén. Y bueno, y dice que entre aquello se hacen un pacto entre ellos, hacen un pacto y también hacen como una alianza. En el versículo 6 de capítulo 20 dice, si tu padre hiciere mención de mí, dirás. Ahí es cuando David le dice a Jonatán que él, como hay una fiesta llamada la Nueva Luna, amén, hay una fiesta llamada la Nueva Luna, como David había huido, entonces se va a hacer notar que David no estaba en su asiento, como podemos ver en la imagen. Y bueno, y ahí David le dice, Jonatán, si tu padre pregunta de mí cuando estén en aquella mesa, tú le vas a decir así, le dice, que yo me fui a mi casa, a Belén. David tenía su familia en Belén. Me fui a Belén, ¿para qué? Porque ahí mi familia celebra, dice, y hace sacrificio anual, dice. Y si él te dice que está bien que David se haya ido, entonces yo voy a tener paz y voy a saber que nada me va a hacer, le dice. Pero si él se enoja por lo que tú me has mandado a mi casa, a mi hogar, le dice, vamos a saber que él está con una maldad hacia mí, le dice. Y bueno, y podemos ver más adelante que Jonatán le hace, ¿no? Le hace una sugerencia también, le hace una propuesta a David. Le dice así, yo lanzaré 3 flechas y le diré a mi criado, ve a buscar mis flechas. Si le digo, las flechas están más acá de ti, anda, tómalas, podrás salir tranquilo. ¿Por qué? Porque nada te pasará. Pero si le digo, las flechas están más allá de ti, vete, porque el Señor quiere que te vayas. Entonces, eso era también como una contraseña entre David y Jonatán. ¿Para qué? Para que sepa David que iba a estar seguro o no, que si el rey estaba siempre determinado a matarlo o no. Entonces, ellos hacen una alianza. Jonatán le dice, cuando yo vaya a lanzar mis 3 flechas, si le digo a mi criado que vaya a buscar las flechas y yo le digo, las flechas están más acá y le digo, anda, tómalas, vas a salir tranquilo. Pero si le digo, las flechas están más allá, entonces vete porque el Señor quiere que te vayas. En Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 20 al 22 nos dice aquello. Y vamos a ver también qué es lo que sucede. Eso era entonces como una contraseña que ellos habían hecho para saber si iba a acontecer lo bueno o lo malo. Amén. Entonces dice que Jonatán con su padre ya empezó esa fiesta llamada Nueva Luna y dice que el rey se sentó en su silla, dice, como solía. Mas aquel día dice que Saúl empezó a preguntar por David. ¿Y dónde está David? Le dice a Jonatán. Y Jonatán le dice, David me pidió que lo deje ir a su casa allá en Belén para que ofrezca sacrificio. Y ahí Saúl se enoja y le dice, ¿por qué? ¿Por qué lo mandaste allá? Y le dice una palabrita también. Le dice en el versículo 30, le dice, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya? Le dice, y para confusión de la vergüenza de tu madre. Vamos a ver más adelante también esa palabrita, perversa, ¿qué significa? Y ahí lo retea a Jonatán, le dice de todo, ¿por qué? ¿Por qué lo has dejado ir? Si sabes tú que él va a ser el que te va a reemplazar, hay que matarlo a él, le dice a David. Y dice que también
quiso, de tanta rabia que tenía Saúl, quiso enclavarlo, dice, y lo hizo huir a su hijo. Y lo hizo huir. Ahí vemos en la imagen cómo le lanza una flecha y lo está queriendo matar a su propio hijo. Imagínense, a tal grado había llegado Saúl de enojarse, tenía ira Saúl. Y bueno, también nos dice en el versículo 34 dice, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan, dice. Y tenía dolor, dice Jonatán, porque su padre había resuelto matar a David. Porque su padre le había afrentado. También vamos a ver esa palabrita. Amén. Y entonces dice que en ello empieza, Jonatán se va, dice, al campo donde ya sabía que estaba escondido David y empieza a tirar, dice, sus 3 flechas. Tira una, tira otra y tira sus flechas. Y en eso le dice al criado, ahí vemos al criado que está, le dice, las flechas están más allá de ti. Y entonces David y Jonatán ya sabían qué iba a acontecer. A través de esa palabra, las flechas están más allá de ti. Sabía David que tenía que escaparse. ¿Por qué? Porque el rey Saúl lo iba a matar sí o sí. Y bueno, dice que ellos ya sabían, lo despachan a su criado. Ahí el criado dice, toma su flecha, y dice que se lo mandan a su criado. Jonatán se lo manda a su criado nuevamente a su palacio. Y en ahí dice que se encuentran una vez más Jonatán y David. Y empieza, y David se postra ante Jonatán, porque ellos ya sabían que iba a acontecer lo malo para David, porque su papá Saúl quería matarlo. Y Jonatán le dice a David que se vaya en paz, porque ambos habían jurado una amistad entre ellos. Amén. Ahí ellos empiezan a llorar. Dice que David empieza a llorar, empieza a lamentarse. ¿Por qué? Porque se iban a separar. Y también porque sabía que tenía una buena amistad con David, con Jonatán, perdón. Y es ahí, dice que en el versículo 42 del capítulo 20 nos dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo, yo soy el que soy, esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Ahí se despiden, Jonatán se va a su ciudad y David huye de Saúl para que no sea asesinado. Amén. Qué hermosa enseñanza la que hemos aprendido hoy día. El de tener una amistad, pero una amistad sincera, así como tenían David. Y tú como niño o como niña, como jovencito, como joven, quizás tienes tus amigos, ¿no? ¿Cuántos tienen amigos? A ver, quizás la mayoría, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Amén. Dice el propósito de esta enseñanza. Aunque algunas personas nos quieran hacer mal, no olvidemos que Dios siempre está con nosotros. Amén. Así como Dios estuvo con David, también va a estar con nosotros. Él manda a personas para que nos ayuden. Amén. En cualquier situación que tú te encuentres, el Señor siempre también te va a ayudar a ti, mandándote amigos o amigas para que te ayuden a salir quizás de alguna dificultad que tú tienes. Amén. Ten por seguro aquello. El otro propósito también es el que debemos amarnos unos a otros, como a nosotros mismos. Amén. Mateo capítulo 22, versículo 39, nos dice lo siguiente. Nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Jonatán
amaba a David como a sí mismo y por eso tuvieron una amistad buena, una amistad perdurable, se puede decir, porque hacen un pacto entre ellos. Amén. También, bueno, en este tiempo, niños, tengamos mucho cuidado con quienes nos juntamos. Amén. A ver, escúchenme. Tengamos mucho cuidado con quienes nos juntamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que en el mundo no podemos hallar amistades. Amén. No podemos tener amistades del mundo. ¿Por qué? Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y algunas veces quizás tenemos en el colegio algunas personas que nos quieren quizás llevar a su corriente, ¿no? Quizás de los malos hábitos, de las malas, hacer malas cosas, pero nosotros no nos tenemos que dejar. Amén, tenemos que estar firme en el Señor. Y una cosa más, una recomendación más, amados niños. Dice, el verdadero amigo primeramente tiene que ser hermano en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que sea amigo. Amén. Así que primeramente tú tienes que tener al Señor en tu corazón y también el Señor te va a proveer de amigos. Amén. Ora tú para que el Señor te mande amigos conforme a su voluntad, así como Jonathan. Amén. Así que vamos a orar en esta tarde para pedirle al Señor que Él nos mande amigos. Amén. Pero antes tenemos el verso para memorizar. Esmeralda, ¿puedes hacernos repetir el verso para memorizar? Ya. No, Amén. en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17-17. Amén. Una vez más, Esmeralda. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17-17. Amén. Vamos a orar en esta tarde, amados niños, así que yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Amén. Cierra tus ojitos. Y vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor, que me has permitido conectarme, Señor, a esta clase. Gracias te doy porque tú, Señor, has hablado a mi vida hoy, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra quede guardada en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor bendito. Muchas gracias, Señor, por esta tarde, Señor, que me has permitido poder escuchar, aprender tu palabra, Señor amado. También, Señor, ayúdame, Señor bendito, a que pueda, Señor, buscarte, Señor, a ti primero, Padre bueno. Y también tú, Señor, me ayudes a poder, Señor, tener un corazón, Señor, al igual como el de Jonathan, Señor, que él amaba, Señor, a David como a sí mismo, Señor. Ayúdame, Señor, a ser como Jonathan, Señor, un corazón bondadoso, Señor, que brinda amistad, Señor, a cambio de nada, Padre bueno. Ayúdame a ser como Jonathan, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdame a buscarte a ti, Señor, para que tú, Señor, me des amigos conforme tu voluntad, Señor bendito. Me mandes, Señor, amigos y hermanos en Cristo, Señor bendito. Gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Te entrego, Padre bueno, mi vida en esta tarde, Señor. Toma mi corazón, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdona, Señor, mis desobediencias.
hacia ti, Señor bendito. Perdóname, Señor Jesús, y ayúdame, Señor, a buscarte, Señor. Ayúdame, Señor, a buscar tu reino, Señor. Amar a mi prójimo, Señor, como a mí mismo, Padre bueno. Ayúdame, Señor bendito, te lo pido. En el nombre de Jesús de Nazaret. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor bendito. Yo les doy muerte en la cruz del Calvario, Señor. Y los renuncio, Señor amado. Renuncio aún a todo pecado que hay en mi vida, a toda desobediencia, malos pensamientos, deslealtades. En el nombre de Jesús de Nazaret, renuncio ahora a toda mentira, a todo enojo. En el nombre de Jesús de Nazaret, y los echo fuera de mi vida. Salen ahora, fuera de mi corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda rebeldía fuera ahora. Salen en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor bendito. Limpia mi corazón, Señor, con tu sangre preciosa, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, también, Señor, te pedimos por los que no se han conectado hoy, Señor. Puedas tú, Señor, atraerlos nuevamente con tus cuerdas de amor, Señor amado. Y puedas tú también, Señor, obrar, Señor, en cada niño y cada niña que no te conoce, Señor amado. Obra, Señor, en mi vida, obra en nuestras vidas, Señor, para que seamos luz, Señor, en medio de las tinieblas. Gracias, Señor amado, te doy por esta tarde. Gracias, mi Dios bendito, Dios amoroso, Dios de David y Jonatán, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y su pueblo dice: Amén. 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 amén, amén, amados niños. Amén. Entonces, Amén. antes de pasar con las preguntas, vamos a ver las palabras del vocabulario de hoy. Amén. Hoy tenemos palabras nuevas que hemos visto y quizás algunas veces no entendemos, ¿no es cierto? Pero a ver, vamos a ver la primera palabra. En Primera de Samuel 19:20 dice: y Samuel que estaba allí y los presidía. ¿Qué quiere decir presidía? Viene del verbo presidir. ¿Qué significa? Tener el primer puesto o lugar más importante o de más autoridad de una asamblea, empresa o acto. Amén. Esa es la palabra número 1. Vamos con la número 2. Primera de Samuel 20:30 dice: y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. ¿Qué quiere decir perverso o perversa? Quiere decir que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente. Amén. Vamos con la tercera, hermana Micaela. A ver, ¿puedes decirnos qué significa esta palabra? Hermana Micaela, no, creo que todavía no se ha conectado. Amén. Vamos a seguir entonces nomás. Dice afrentar, dice. Significa deshonor y vergüenza que resulta de algún dicho o hecho. Eso es lo que sentía Jonatán. Amén.